Después de mucho esfuerzo, la soprano Betty Garcés salió de Buenaventura para Alemania y ahora llena teatros enteros en Europa. Creció oyendo salsa pura, pero la música que lleva en el alma suena muy lejos de los tambores y las congas. Con solo 1,65 de estatura y tan tímida como una niña, Betty ya es una gigante de la ópera. Federico Benítez fue testigo de lo que Betty es capaz con un do de pecho. Yo tenía muchas dudas de si yo era lo suficientemente buena para esto, si era este mi camino. Con una voz que paraliza teatros llenos de gente, Betty Garcés, con apenas 32 años, nunca se imaginó que tenía el talento para llegar lejos. Cuando era niña, era muy en mi mundo totalmente. Tenía un poquito de dificultades para hablar con mucha gente, incluso mi familia. Bueno, la poca fe que se tuvo a lo largo de su vida se contrarrestó con algo de suerte y con la fuerza de su voz, la cual no se ahogó ni siquiera cuando sus propios miedos la llenaron de incertidumbre. Literalmente hace vibrar al público con su voz. Es una de las mejores cantantes líricas que tiene el país. Se fue a vivir a Alemania sin saber ni una pizca del idioma con 25 años y cuando a duras penas había salido de Buenaventura para terminar sus estudios de bachillerato y canto en el Conservatorio de Cali. Nació en un barrio de clase media del puerto, donde solo se escucha la salsa de Héctor Lavoe y la del Gran Combo de Puerto Rico. Y sobre piezas de ópera, como Rigoletto o La Traviata, no se tiene la más remota idea. Es hija de José Garcés, un profesor de matemáticas, y de Isabel Bedoya, una pintora. Yo crecí en medio de este ambiente, escuchando la salsa de mi papá. Mi abuela era sorda y mi abuelo era ciego. Se embelezaba escuchando cómo su abuelo, que era ciego, tocaba la armónica. Me acuerdo que por las mañanas yo bajaba siempre a la casa, al primer piso, a escucharlo, tocar, o si no, a veces cuando él estaba por allá, yo estaba arriba, me recostaba en el piso y ponía el oído sobre el piso para poder escucharlo. La abuela de Betty era la persona en la que ella más confiaba. Por eso cuando murió, la manera que Betty encontró de expresar todas sus emociones fue a través del canto. Era una de las únicas personas donde yo me sentía muy segura. La música vino a ser, en cierta forma, como un refugio también para mí, en ese sentido. Cuando comencé a cantar, después de que mi abuela murió, me ayudaban como a sacar toda esa tristeza que no podía expresar con palabras. Creció junto al mar, pero siempre le tuvo miedo. Mientras los niños de su edad se dedicaban a jugar con las olas y a moverse a ritmo de currulao, ella se sentaba a ver los atardeceres del Pacífico y a tararear en su cabeza alguna que otra balada que había escuchado en la radio. Pero era la ópera la que la iba a llevar a cruzar muchas fronteras. Su travesía para llegar a ser una cantante lírica comenzó en la adolescencia, cuando estaba en el colegio, pero el talento de otra compañera casi la hace abandonar las ganas de pararse en un escenario. Había otra chica que cantaba en el colegio, yo recuerdo que ella se llama Tanya, y amábamos a Tanya, era la estrella. Yo dudaba un poquito de cantar porque yo no lo hacía tan bien como Tanya. Para nadie es un secreto que la vida en el puerto es difícil. Por eso el padre de Betty, tratando de que sus hijas tuvieran un mejor futuro, apenas ellas llegaban a 10º, las enviaba a estudiar a Cali. Este es el salón donde comenzó toda la historia de Betty. Su gusto por la música la llevó a inscribirse en el Conservatorio Antonio María Valencia. Lo único que quiso fue aprender a tocar una guitarra que le habían regalado hacía años en Buenaventura y que nunca aprendió a usar por falta de profesor.
Mi hermana me dijo, mira Betty, si tú quieres estudiar guitarra, qué bueno que te inscribieras. Y yo le hice caso, me inscribí, me comencé a preparar con una profesora. La profesora me decía, sería bueno que te presentes a guitarra y a algo más para que puedas tener más opción de quedar. Entonces yo le hice caso y me inscribí a canto. Para los que hoy se deslumbran con la voz de Betty, aplauden que no la hayan recibido en clases de guitarra. No, pues gracias a Dios, ¿no? Sí funcionó la guitarra. Gracias a Dios. La verdad es que me gustaba, pero yo siento que no es el instrumento ideal para mí, lastimosamente. No soy buena. El jurado estaba allá y yo me paré aquí y canté lo que traía. Fue la belleza de su voz la que enamoró a los profesores, que sin pensarlo dos veces, la aceptaron para que fuera estudiante de canto. No tenía ni la menor idea de qué se trataba el canto lírico. Y aquí fue, toda la carrera fue acá. La profesora Ivonne Giraldo vio lo que por desconocimiento Betty no sabía que tenía. Una voz que estremecería corazones. Yo me quedé de última y yo, uy, no, pero yo ¿qué voy a hacer? Yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso. Y me fui poniendo chiquitica en el asiento. Cuando ya al final me tocó pasar, yo le dije, ay, maestra, perdone, qué pena, pero es que yo soy muy tímida, yo tengo susto. Y ella me dijo, no, tranquila, que usted llega tímida, pero se va temida. Sin pensarlo, la profesora la encaminó por el canto lírico. Aquí en Cali, cuando era estudiante, cantaba en una iglesia en Ciudad Jardín. Y allá en Alemania todavía lo hago cuando tengo la oportunidad, estoy en tierra, voy a la iglesia y canto. Nunca se imaginó salir de Colombia y más bien se veía cantando en iglesias y haciendo unas cuantas presentaciones en los teatros importantes de Cali. Hasta que un día la escuchó el maestro Francisco Vergara, que por esos días era el director del taller de ópera de Cali. Como siempre lo hacía, entró de última a que la escucharan, más por timidez que por capricho, pero como ya ocurría a menudo, descrestó al maestro, que desde ese instante se tomó como proyecto propio conseguir una beca completa para que Betty viviera y estudiara en Alemania, y así pudiera pulir su voz. Yo estaba becada en el conservatorio por buena estudiante, pero también porque mis papás no tenían la posibilidad de financiarme. Él conoció todos estos detalles y dijo, bueno, vamos a ver, vamos a trabajar, porque entonces a esta niña hay que ponerle hasta las medias para que se pueda ir. La lucha fue dura. Tardaron 4 años en conseguir los recursos. ¿Y cómo fue ese día en que él le dice, bueno, listo, ya, está listo, se va para Alemania? Cuando entré a su oficina, él muy diplomático, muy tranquilo, me entregó un sobre, me entregó unos papeles, me miró y me dijo, listo, Beticita, esto es lo que te vas a llevar para Alemania. Y se quedó mirándome y me decía, listo, te vas. Y en ese momento se le empezaron a encharcar los ojos. Y esa imagen es bastante fuerte para mí porque habla más que 1000 palabras. Pasó de vivir en la agitada Buenaventura a la pequeña Aquisgrán, que alguna vez fue el lugar favorito de Carlomagno y donde solo se habla de ciencia y economía. No tenía familia, no tenía amigos. Lo primero que me recibió fue el frío y había nieve, entonces yo nunca había visto la nieve. Fue totalmente aventura para mí. Lo primero que hizo fue aprender alemán. Las ganas de mejorar hicieron que en poco tiempo ya estuviera lista para presentarse en la universidad. Me iba a la tienda a comprar, a intentar practicar y a hablar, a pronunciar mal las palabras, pero la verdad que fue una experiencia muy bonita. Luego, solo con su voz, se preparó para ganarse uno de los 10 cupos en la Escuela Superior de Música de Colonia, entre más de 200 personas.
y me presento en alemán y les digo que quiero cantar y bueno, cántenos. Y listo, yo empecé a cantar lo que había preparado. Ellos secos. Así Ellos secos, mirando sus papeles, hablando entre ellos. Me concentré, le canté al árbol que estaba afuera de la ventana y listo, canté. Ya al final fue que me dijeron que sí, que había pasado. Eso fue un logro impresionante para mí. El dinero que le dio el maestro Francisco Vergara le alcanzó a Betty para sostenerse durante 2 años. Cuando se acabó, creyó que con su voz se podía ganar la vida cantando en coros de la ciudad alemana. Pero allá parece que los sopranos brotan por montones y no la contrataban. Pero en algo había que trabajar para cumplir los sueños. Empacaba comida para aviones. Y ese era un trabajo, 8 horas seguidas ahí en la máquina, empacando, pasando. Ya después el segundo trabajo que tuve fue en una fábrica de helados, también empacando helados. Pero pues este ya era un poquito más agradable. Podía comerme todo el helado que quisiera. Entonces... Entre compañeros negros cuando empacaba helados y comida para aviones, y en un mundo de blancos cuando aprendía sobre ópera, Betty terminó su especialización en canto. Comenzó a hacer audiciones y llegó incluso a ser finalista del programa de jóvenes artistas del Royal Opera House en Londres, una de las compañías más importantes del mundo. Hay mucha gente que creyó mucho en mí antes de que yo misma creyera en mí y en lo que tenía. Con su voz, Betty Garcés derrotó todos los prejuicios que ella misma se formó. Hoy vive en Hannover, Alemania, donde realiza su segunda especialización para perfeccionar aún más su voz. Ha sido un proceso no solamente de aprender a cantar, sino de formar mi ser. Con una voz que Betty sentía que era como la de una gatita, pero que realmente suena con la fuerza que tiene la de un león, esta colombiana emociona al mundo cuando del alma sale su canto. La voz de Betty Garcés va a retumbar en el Auditorio Parco de la Música en Roma el próximo 24 de febrero.